Bueno, bienvenidos. Mil maneras de hacerlo y solo una de empezar. Volvemos un programa más. Aquí la entrevista número 25 ya. Bueno, ya solo nos quedan hasta 1000. Pues si sabes sumar y restar, lo haces en casa. Bueno, oye, hoy tenemos a Juanda, de Learning Legendario. Muy buenas. ¿Qué tal, Cento? ¿Cómo estás? Hola a todos. Muy bien. Oye, ¿dónde estás físicamente? Pues físicamente estoy aquí en Madrid, en el cuarto de mis hijos, que se lo he robado y me he hecho ahí el despacho y por eso allá atrás se ven los juguetes. Me encanta, perfecto. Pues bueno, yo estoy aquí en Gandía, Valencia, conectando, estamos cerquita. Eh, Bien, Juanda, vamos a empezar. ¿Te parece? Perfecto, sí, sí, cuando quieras. A ver, Juanda, si fueses un dibujo ahora mismo, ¿cómo sería ese dibujo que representara a Juanda? ¿Cómo está ahora? Si fuera un dibujo, ¿cómo sería? Vale, yo, pues, estoy muy contento. Estoy contento en general porque creo que hay muchas oportunidades y siempre algo de lo que intento ver es siempre el lado positivo de las cosas. De hecho, mi mujer siempre me dice que si yo no tengo problemas, ¿no? Y a veces se cabrea eso porque me tomo las cosas con mucha filosofía y con mucha calma. Yo creo que a veces eso le enerva un poco Pero en general estoy contento. A ver, estoy contento, estresado porque son muchas cosas al final. Ahora en mi entorno profesional me pillas justo en un momento de cambios, asumiendo nuevas responsabilidades en la empresa donde trabajo. Pero bueno, aún así contento. Yo creo que todos son oportunidades. Qué bueno, oye. Y si eso fuera un dibujo, ese contento que Es sería. verdad, es verdad. Y si eso fuera un dibujo colorido con energía, amarillo, naranja, no sé, algo lleno de amarillo y naranja y un sol Power. sonriente. Ole. Bueno, yo le he preguntado esto porque Juanda me ha dicho que últimamente le está gustando mucho lo del dibujar y tal. A ver si nos envía un dibujo de este sol. Bien, voy a ir al grano. Vamos a ver si esta entrevista nos sale así más compacta. Y nada, Juanda, para que los espectadores y oyentes te ubiquen un poco, cuéntame, ¿de dónde vienes? ¿Dónde estás ahora? ¿Y hacia dónde te diriges? Todo tuyo. Vale, nací un 10 de mayo del 82. No tan lejos. Pues yo, ¿de dónde vengo? Bueno, pues yo soy ingeniero de formación, soy ingeniero de telecomunicaciones, que luego me especialicé en bioingeniería y me puse a trabajar en una multinacional americana, vendiendo neuronavegadores y formando a cirujanos pues para operar el cerebro con estas máquinas, ¿no? Y llegó un punto que hacía tantas formaciones que me invitaron pues eso, a un curso europeo de formación para formadores y ahí es donde empecé a ver más esa parte de la formación de la que luego surgió Learning Legendario. Es decir, yo en esos cursos me di cuenta de lo mal que lo hacía mis formaciones y entonces más tarde, cuando al cabo de 2 años ya con más experiencia, pues se me ocurrió, yo creo también bueno, fue con el nacimiento de mi segundo hijo de Dani que no me dejaba dormir mucho, pues eso, en esas noches intempestivas se me ocurrió lanzar un blog relacionado con todo esto de temas de formación orientados en la empresa y para gente pues pues eso, que como yo se creía que formar era hacer un PowerPoint y darle la chapa a los compañeros. Y entonces ahí estoy compaginando dos actividades. Yo siempre digo que soy como un doble agente o un agente secreto, porque de día estoy con mi trabajo en la empresa, ahora como manager pues de un equipo que nos dedicamos a vender estas máquinas que te decía en los hospitales y a formar a los cirujanos y robots también quirúrgicos y eso. Y luego por la noche, bueno, pues haciendo hoy contigo este tipo de entrevistas o lanzando cursos, vamos, también para hacer mejores formaciones online. Entonces, ese sería donde estoy ahora, en esa vida de doble agente. Y hacia dónde voy, pues a ver, precisamente en este programa de Mil Maneras de Hacerlo, yo siempre me he quejado, ¿no?, de la visión esta que siempre te ponen como dicotómica, de decir, joder, es que o dejas un trabajo y te dedicas a una cosa o haces otra, ¿no? Como que no se puede muchas veces emprender a la vez que tener lo otro. Y es verdad que, a ver, que es mucho esfuerzo, pero creo que precisamente, por ejemplo, desde la postura donde yo estoy es muy cómodo, en el sentido de que se puede emprender de muchas formas y también a la escala que tú quieras. O sea, no todos los negocios que se emprenden tienen que ser negocios millonarios, ¿no?
Y yo creo que emprender desde una posición donde tú tienes un sueldo asegurado a fin de mes, lógicamente con tu trabajo, pues también es también interesante en el sentido de que puedes ir, aunque vayas a ir mucho más despacito, que si pudiera dedicarle 8 horas al día, desde luego, pero se puede lanzar un negocio. Y mi visión de futuro, desde luego, no es elegir una cosa u otra. A mí yo tengo la suerte de que mi trabajo me encanta y podría seguir haciéndolo durante mucho, mucho tiempo. Entonces, veo más el legendario como un posible negocio que vaya delegando riendas y ir abriendo otros proyectos futuros. O sea que, no sé, esa es un poco la mentalidad que tengo ahora mismo. Mola, mola, porque es lo que tú dices, ¿no? Es decir, aquí lo que pretendemos es mostrar esa diversidad de maneras de hacerlo, de que no solo existe una y correcta, sino que, oye, las vidas, al final, los ejemplos reales son los que nos muestran que puede tomar muchos caminos, ¿no? En un libro de David Stahl dice, ¿no? Que la excepción disuelve la regla, no la Sí, confirma. eso es, eso es. Oye, muy bien, qué interesante. De hecho, muchas veces cuando se me acerca alguien que quiere crear algún proyecto, ¿no? O emprender, yo siempre... hay un momento que llega esta pregunta, ¿no? De, vale, ¿cómo está tu economía? ¿Tienes sustento? ¿Tienes dónde apoyarte? Porque si no, si tu energía va a estar pensando en qué voy a ingresar el próximo mes, no tienes la cabeza libre para poder pensar, para poder escribir, para poder diseñar, ¿no? Proyectos y tu propio negocio, ¿no? Entonces, creo que me parece una lección muy sensata y muy inteligente, de hecho. A ver, yo creo que yo sé que muchas veces juego con ventaja, ¿no? Y te lo digo porque pues en algún mastermind o con compañeros que a lo mejor se han lanzado a emprender y pues ese agobio que tú dices lo notas, ¿no? Y es muy distinto. Yo lo siento así, ¿eh? No sé, o sea, yo no he tenido el valor de no dejar mi trabajo y ponerme a emprender solo, pero yo creo que la ventaja que yo tengo es que al no hacerlo eh, por comer, digamos, con esa presión, ¿no? que te puede requerir el tener ingresos recurrentes de forma estable y rápido, me puedo permitir eso, el disfrutarlo, el lanzar lo que me dé la gana, el experimentar, el tomarme tiempos de relax del proyecto, el estudiar, el formarme. Entonces es que te da mucho, o sea, te da mucho. Y yo por eso o sea, es una vía que también recomiendo a la gente, que no todo es empezar mañana, lo dejo el trabajo anterior, lo lanzo todo y me pongo, ¿no? Si a ti encima además te ocurre como a mí que tu trabajo actual te gusta, pues lo puedes ir lanzando en paralelo. Es verdad que lógicamente no hay tiempo para todo. Entonces, yo, por ejemplo, que esa es otra pregunta que siempre me hacen, que, oye, ¿cómo te da tiempo? Oye, pues es que yo no tengo, o sea, no veo Netflix, no estoy en las redes sociales, ni tengo el TikTok, ni el Instagram, ni el Facebook. Ahora lo Claro. tengo, pero para mí son herramientas de comunicación para lanzar mi mensaje comercial de Learning Legendario. O sea, Claro. no es algo en lo que dedique tiempo en ese sentido. Ya, ya. Exacto. Es decidir en qué las utilizas, ¿no? Y me parece bueno Es un tema de también lo que prioridades. saber cuáles son tus privilegios, ¿no? Y saberlos utilizar a tu favor, ¿no? Lo que tú dices. En vez Mm. de renegar de ellos, ¿no? O verlos como un problema o como, no, oye, pues esto es así, pues voy a aprovecharlo, voy a celebrarlo y voy a ponerlo, ¿no? En pro de mi proyecto. Bien, entonces, por lo que has comentado, digamos, tu fuerte, ¿no? Son las formaciones online, ¿no? Saber crear, diseñar, planificar, presentar, ¿no? Hacer estas... explícame un poco cuál sería ese, digamos, sí, Ese tu core, ¿no? talento especial. Sí. Sí, a ver, yo una de las cosas a ver, que no creo que tampoco sea talento en el sentido que lo entendemos como algo excepcional, ¿no? Pero que creo que sí que es algo que hace falta hoy en día, ¿no? Y la pandemia lo ha demostrado. Al final, eh, yo creo que la formación, sobre todo en el mundo corporativo, que es donde yo más me he centrado, porque creo que es donde más hace falta. Yo he visto una gran evolución en el entorno educativo con los profesores pues haciendo cosas increíbles, ¿no? Del aprendizaje basado en proyectos al flip classroom, de darle la vuelta, ¿no? A la clase, Mm. pues un montón de cosas que se van incluyendo y siento que la empresa va mucho más despacio. Es verdad que siempre ha habido actividades de team building y demás, cosas así, pero,
pero lo que es la formación en general te diría que el 80% de la formación, por ser generoso, tiene mucho margen de mejora en las empresas. Habitualmente lo que sucede es que además que las propias personas que hacen formación a lo mejor no tienen ni un curso de formación de formadores. Entonces simplemente son, pues, son vendedores que han sido buenos en su trabajo y que le dicen, oye, ¿por qué no me enseñas a los demás? Y les dan un PowerPoint y ¿sabes? Y te ponen ahí a dar la chapa. Entonces, en general, por eso la gente está tan quemada y tan harta. Y yo creo que se puede hacer diferente. Es un poco por lo que defiendo en el mensaje del legendario, ¿no? El cómo hacer información primero que sea eficaz, porque no podemos perder ese punto de perspectiva. Es decir, oye, si lo haces muy divertido, pero la gente no aprende lo que tiene que aprender, pues no tiene sentido. Y Claro. luego que sea, pues eso, que sea dinámico, que sea participativo, que sea interactivo, ¿no? Y darle un poco la vuelta a esas formaciones y acabar con la tortura, ¿no? De cientos de empleados en el mundo. ¿Quieres que entremos ahora en la idea que te he soltado antes de empezar? Y así luego vemos tus otros talentos. ¿Vale? Sí, Es decir, lo que tú quieras, sí, sí. Tú me perfecto. hablabas, ¿no? De cómo sería la peor formación del mundo, ¿no? Claro, yo he dicho, pues en vez de que nos cuentes, ¿no? Pues eso, algunos trucos para las formaciones online y tal, digo, por qué no le damos la vuelta y según tu experiencia, lo que tú has observado con la gente, con tu propia experiencia, con tus alumnos, ¿no? Pues eso, ¿cómo sería la peor formación del mundo? Y decir, ¿qué cosas tienes que hacer para liarla, pero mal, 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 mal? ¿Cómo sería eso? Ya, bueno, pues si fuera la peor formación del mundo, primero hablaría sobre temas que no le importen nada a los asistentes o a los participantes. Es decir, intentaría que no fueran capaces de conectarlo con nada útil para sus vidas y sus puestos de trabajo. Es decir, que terminaran diciendo, ¿esto para qué nos sirve? ¿No? ¿Qué nos está contando? ¿No? Para qué sirve eso? Que yo creo que también es algo que pasa a menudo, el empezar una formación y no conectarlo con algo que sepan que ya traigan los participantes o conectarlo con algo que les vaya a servir en su día a día. ¿Vale? Luego buscaría todo el contenido que pueda, o sea, sin hacer ningún filtro. O sea, si me dices que vamos a hacer un curso sobre negociación, buscaría todas las páginas que hay en internet de negociación y haría ahí cientos de slides para tener todo lo que ha dicho todo el mundo sin hacer ningún tipo de cribado ni filtrado. O sea, es que cuanto más contenido mejor, ahí a saco para que vean todo el valor que le estamos aportando al alumno. Luego intentaría interactuar lo menos posible. Yo creo que es mejor que el conocimiento salga del formador, ¿no? Que es la persona que tiene el rigor, la experiencia y el conocimiento para vomitar los contenidos a sus participantes y que ellos los digieran, porque en el otro sentido no podría funcionar bien. Es decir, esto tiene que ser totalmente unidireccional y Exacto. cuanto menos participen los alumnos para preguntar, mucho mejor, porque si no interrumpen el discurso narrativo y distraen a los demás. Así que yo creo que algo así, ¿no? Intentaría hacer y sobre todo también ser muy inflexible. Es decir, oye, si yo he venido a dar mis 1000 slides de contenido porque me lo está currando, ¿no? Y para eso me pagan, pues intentaría que todo el contenido darlo en el tiempo y ser súper inflexible. Y si salen temas aparte, decir que no, que eso no se ve en mi formación, intentar ignorar todos esos temas que al final no son más que distracciones que entretienen y que pierden el foco de lo principal, que es que yo como formador me luzca y entregue unos contenidos brillantes para que ellos luego pues los apliquen como puedan, ¿no? Y sin pautas prácticas y sin ningún tipo de herramientas, simplemente de teoría a saco y algo así es lo que, lo que plantearía. Entonces, un contenido, una formación desconectada de los intereses de los participantes, cuanto más contenido mejor, unidireccional, inflexible y solo teoría. Sí, Entonces, y monotema, ¿eh? Solo hablar yo, o sea, sin vale, vale. pensar, bueno, yo, o bueno, mejor sería casi un PowerPoint con mucho texto, que bien cargadito y que no se me vea a mí, simplemente, pues eso, una voz en off monótona que vaya leyendo las transparencias, porque para eso estoy yo, ¿no? Que para eso las leo yo muy bien y tengo una voz eh, muy buena y ya está. Perfecto. Ya lo saben. Si quieren hacer la peor formación, sigan estos consejos y síganos en redes sociales para más. Entonces, Juanda,
Formación desconectada de los participantes. Bien, entonces si yo quiero conectarla de los participantes, tengo que interesarme por ellos. Primer paso. ¿Cómo te sueles interesar tú por lo que les interesa a la gente? ¿Cómo te acercas a ellos? ¿Cuál sería un poco tu forma más habitual? La forma más sencilla que hay del mundo, preguntando. O sea, no hay otra cosa como el preguntar. Yo, de hecho, en mis cursos, sobre todo los que hacemos así en directo del Virtual Trainer, por ejemplo, ahí lo primero que se encuentra el participante es el agendar una sesión individual conmigo, porque lo primero que necesito es entender cuál es su punto de partida y qué espera de la formación. Si esto lo llevamos en un ámbito de empresa, pues a veces es verdad que la persona que te paga, normalmente a lo mejor no va a ser la persona, o la persona que contrata la formación no va a ser la persona que la recibe, pero eso no impide que tú intentes hacer ese trabajo de investigación y contactar con precisamente las personas que realmente van a recibir esa formación para averiguar qué es de lo que te están pidiendo que eres desde formación, qué es lo que realmente ellos valoran y les va a ser de utilidad. Cuanto más contenido, mejor. ¿Cómo filtras tú? ¿Cuál es tu manera? ¿Tienes algún Pues, sistema de filtrado o cómo te lo montas? bueno, primero, menos es más, tener esa máxima en la cabeza, ¿no? Es decir, oye, Ujú. no se trata de darles el mayor contenido, sino de darle el mínimo necesario. Y luego, dentro de ese mínimo contenido necesario, distinguir entre las cosas que son imprescindibles, es decir, el need to have, es decir, esto sí o sí lo necesitan, y el nice to have, como dicen los ingleses, ¿no? Lo que es bueno, recomendable, lo que le puede abrir Mm. otras vías. Pero hoy día es menos es más, es decir, y aparte que es un ejercicio interesante, es decir, si yo de esta formación, o sea, yo lo que propongo es decir, si solo tuvieran que llevarse una idea de esta formación de una hora, ¿qué idea clave quiero que se lleven? ¿Sabes? Entonces, Perfecto. intentar resumirlo en esa idea y luego decir, vale, pues para soportar esta idea, ¿qué tres cosas clave también tienen que saber, ¿no? Y ya vas expandiendo. Pero cuanto menos, mejor, ¿sabes? Un poco como el título del libro este, ¿no? El poder de lo único, ¿no? Buscar Ujú. esta idea única, que mínima, ¿no? Que es la que va a provocar esa palanca o esa reflexión o ese aprendizaje potente, ¿no? Mm. Bien, unidireccional. ¿Cómo abrimos esto hacia la bidireccionalidad o multidireccionalidad? ¿Cómo sueles hacerlo tú para que fluya en ambos sentidos? Pues de nuevo te diría, la forma más fácil que tenemos todos es la pregunta. O sea, no hace falta tecnología, no hace falta nada. Simplemente es, oye, si yo tengo que hacer una presentación de 30 minutos, pues cada 5 minutos voy a meter una pregunta para que la gente pueda plantear sus dudas, o interactuar o preguntar el punto de vista. Si yo, por ejemplo, cuento algo, pues en vez de dar los ejemplos ya masticados yo, lo que voy a pedir a los participantes es que ellos mismos les doy 5 minutos y busquen ejemplos de esto que yo estoy defendiendo, ¿no? Decir, oye, mira, pues esta es la idea, ¿creéis que es cierto o que es falso? Venga, 5 minutos. Pensar experiencias personales o profesionales que hayáis tenido que demuestren que esto es cierto o que demuestren que esto es negativo. O les puedes incluso separar en dos, decir, venga, vosotros pensar en historias que refuten esto y otros que las potencien. Bueno, pues se puede hacer muchas cosas. La pregunta sería la más básica. Y luego ya hay muchas formas de preguntar. O sea, está la pregunta abierta, está la encuesta, ¿no? Que es una forma de pregunta, están las votaciones. O sea, hay muchas formas de interactuar y que no sea unidireccional. De hecho, alguna vez tenía que hacer alguna presentación que tenía que contarles a nuevos empleados todos los productos que tenía nuestra división, que eran un montón. A lo mejor había 20 preguntas, o sea, 20 productos. Pues en vez de estar ahí una hora presentándoselo, lo que hacía es les daba a cada uno un papelito con el nombre del producto y les pedía que ellos tuvieran, les daba como 10 minutos sí, 10 minutos para que buscaran en internet información sobre ese producto. Es decir, qué es, qué Mm, beneficios aporta y qué ventajas puede tener respecto a otras alternativas del mercado. Y luego lo presentaban ellos, con lo cual esa hora de chapa que yo se supone que tenía que haber estado ahí dándoles, mm. vomitando contenido, eran ellos mismos, cada uno tenía luego 5 minutos para presentar su producto y yo completaba con historias, dando matices, aclarando conceptos, con lo cual, bueno, pues cambia totalmente la perspectiva, ¿no? De lo que podía haber sido yo hablando una hora a ellos realmente presentando a sus compañeros con sus propias palabras, planteando las dudas sobre la marcha, ¿no? Y ya ves Claro. que no hace falta, vamos, lanzar un cohete, que es tan fácil como
como hacer esos papelitos y repartírselos a la gente, o en online, pues decirles, repartirles uno a uno, asignarles a cada uno un producto. Claro, buenísimo, ¿no? Es decir, es convertir una chapa en un reto, ¿no? Claro, entonces tú piensas que, te diría que no hay ningún contenido que no esté en Internet. O sea, el contenido deja de tener valor, hombre, salvo que sea el método secreto de Cento probado por ti con fórmula hiperpatentada que no conoce nadie. Pero en general, o sea, te diría el 90% de las cosas en las que se forma la gente son cosas que ya están en Internet. Entonces, ¿para qué lo vas a presentar tú? Salvo que te quieras dar esos matices o sea una idea muy concreta. Si sobre todo estás en una etapa de exploración con ellos, puedes pedirle perfectamente a la gente que se prepare el tema y lo presenten ellos. O sea, que ya no es tanto el qué, ¿no? Como tú dices, sino es el cómo lo empaquetas, cómo lo presentas, cómo lo vendes. Esto también se aplica mucho a los negocios, ¿no? Que muchas veces intentamos inventar la rueda y no, simplemente mejor coger una idea que ya existe, que ya funciona. Ahora viene el trabajo de pásala por tu tamiz, ¿no? Hazlo a tu manera Sí, y métele tu más forma. que, sí, más que es cómo es el quién. Es decir, oye, ¿quién tiene el peso aquí? O sea, ¿lo tienes tú porque tienes que estar currando la noche anterior haciendo una presentación de 100 diapositivas para presentar estos 20 productos? ¿O le vas a dar el peso a ellos para que ellos lo expliquen con sus palabras, como puedan? Me refiero, lo entiendan, lo procesen. Me refiero, ese es simplemente el quién, más que el cómo, que a lo mejor ellos terminan haciéndote una presentación. Pero si será una presentación hecha con sus palabras, y con su perspectiva de alguien que inicia y que lo ve por primera vez, ¿no? Que es a ti, que es esa maldición del experto que muchas veces tú das por hecho cosas porque las tienes ya como muy trilladas, mientras que ellos realmente lo que alguien presente que vea por primera vez, pues, ¿sabes? Va a ser distinto de lo que pudieras presentar tú. Y siempre, a ver, Ya. siempre desde un punto de vista de acompañamiento. Oye, pues yo realmente si estoy ahí también es para aportar eso, o sea, realmente de todo esto que has presentado, cuáles son las claves, en qué nos fijamos. Bueno, pues Qué ese, bueno. Y ese la, punto. la- la- la metáfora del peso también me ha parecido interesante, ¿no? A veces en una danza, ¿no? Cuando estás bailando con tu cuerpo, ¿dónde pones el peso? ¿Hacia dónde vas, ¿no? ¿Mantienes el equilibrio o te la pegas, ¿no? Entonces también es una buena metáfora. Vale, inflexible, ¿no? Era el cuarto ingrediente como para fracasar en tus formaciones. Esto me parece interesante, ¿no? Lo de la flexibilidad es un gran tema. De hecho, en el último libro de Simon Sinek, El juego infinito, hay un capítulo que habla sobre la flexibilidad existencial, ¿no? Y cuenta ejemplos de empresas, el ejemplo mítico de Kodak, ¿no? Y su inflexibilidad que le llevó un poco a casi desaparecer. ¿Y cómo lo llevas tú esto? Es decir, ¿cómo trabajas tu propia flexibilidad como formador, ¿no? Supongo que te vas a encontrar en momentos difíciles o relaciones o comunicaciones en que a lo mejor no hay ese entendimiento. ¡Guau! ¿Cómo manejas eso, no? A ver, o sea, la flexibilidad tiene que ver mucho con la escucha. Entonces, si tú, me refiero, tú tienes que diseñar pensando que pueden surgir temas que no estaban previstos, que a los participantes les parezcan más interesantes que lo que tú tenías que contar. Y hay que estar abierto, me refiero, porque muchas veces a lo mejor tú has planteado introducir un tema por un camino y a lo mejor los participantes te abren otra vía. Imagínate que tú vas a dar un curso de estrés, ¿no? De gestión del estrés, pero te das cuenta que realmente lo que los participantes, por lo que están comentando demás, es decir, oye, vale, o sea, yo, pues, si yo puedo gestionar el estrés, pero si mi carga de trabajo sigue siendo desproporcionada a lo que puede hacer una persona normal en una jornada de 8 horas, a lo mejor precisamente ahí tienes que primero empatizar, escuchar eso y girar y virar un poquito y decir, oye, vale, pues en vez de decirles tanto que respiren, que se lo tomen con calma, filosofía, es decir, vamos a ver un módulo de priorizar. Porque si ya les das una herramienta donde los participantes sepan, por ejemplo, con una matriz de priorización, es decir, lo típico de la matriz de Eisenhower, de urgente, no urgente, importante, no importante, ¿no? Mm, Con esos cuatro cuadrantes, pues a lo mejor esa herramienta, tú a lo mejor ibas a hablar de técnicas de estrés, de meditación, de mindfulness, de concentración, de atención plena, pero lo que te están demandando los participantes es decir, es herramientas prácticas para poder priorizar sus tareas, ¿no? Entonces, esa escucha es la que te hace falta y no pasa nada porque se queden sin saber algo de meditación si con eso le das realmente las herramientas que necesitan, ¿no?
Y esa es la flexibilidad a la que me refiero. O si un tema se alarga más porque ahí es un tema delicado, pues yo qué sé, surge un tema. Pues lógicamente un tema porque a lo mejor hay un conflicto entre dos personas del departamento o entre varias, pues por mucho que tú quieras hacer el team building, que sea por lo que te han pagado, pues no tendría sentido continuar, intentar hacer una actividad para que todos se lleven bien cuando hay algo ahí que ya te están comunicando que, o sea, que tiene que aflorar y que se tiene que hablar, ¿no? Y poner palabras. Entonces, bueno, pues esa es la flexibilidad a la que me refiero. Y no ir con tu agenda a piñón. Buenísimo, oye. Y luego el último punto era lo de la teoría, monotema, ¿no? También esto cómo lo transformaríamos en pluritema. Yo creo que una buena... Al final, cuando hacemos una formación, estamos trabajando el tema de habilidades, de conocimientos o de actitudes. Si lo pensáramos como en los regalos que le da un mentor, ¿no? a ese héroe que va a hacer un viaje, o sea, las habilidades serían la herramienta, ¿no? Sería la espada. Oye, te doy esta espada para que luches contra la hidra que te vas a encontrar al final del viaje. Si buscas en conocimientos, o sea, si pensamos en conocimientos, pues esa sería la información clave que el mentor le da a ese héroe para que consiga su objetivo. Oye, pues mira, tienes que matar al gigante en su talón, ¿no? En el talón de Aquiles, pues ahí es donde tiene punto débil. O si buscamos en actitudes, pues ahí sería la inspiración, ¿no? En plan, oye, pues tienes que confiar en ti mismo, ¿no? Habría que ver algo Como así. Pero infundarle como confianza, valentía, eso es. seguridad, ¿no? A ver, Valores. eso es, ¿no? Eso es, el tema de la inspiración. Entonces, una buena formación yo creo que tiene que tener una combinación o una buena proporción de esas tres cosas, ¿no? Que sean herramientas, conocimientos y inspiración. Entonces, a veces todo se queda en conocimientos y nos dejamos las herramientas, que es la parte práctica, o nos dejamos la parte de inspiración. Decir, oye, pues hay gente que también ha pasado por este camino, hay gente que lo ha conseguido así, fíjate historias de superación, fíjate lo que podrías, cómo podría cambiar tu vida si pasas a través de este proceso de transformación. Y a veces la inspiración tampoco tiene que ser, oye, tío, es que a partir de mañana vas a, yo qué sé, va a cambiar tu vida del día a la noche, pero simplemente el hecho de que la gente sepa que, por ejemplo, mira, en una formación, por ejemplo, de riesgos laborales, ¿no? Que vas a enseñar a hacerlo de la técnica de RCP, ¿no? De reanimación cardiopulmonar. Pues simplemente decirle, mira, esta técnica puede ayudarte mañana o ha ayudado a miles de personas que han hecho esto a salvar a familiares, a abuelos, a hijos, a vecinos, y no es solo para una cosa de trabajo. O sea, esto es algo que tú te vas a sentir más seguro el día que tengas un accidente y que vas a poder contribuir mejor o ser más útil para tu mujer y para tus hijos. Entonces, bueno, pues eso es parte de la inspiración, ¿no? Que podemos darles. Que sería conectarlo, ¿no? Con el primer punto, Conectarlo conectarlo eso con la utilidad, eso con es. la utilidad de las personas. Buenísimo. Oye, conocimiento, herramienta e inspiración. Ahí queda. Le hemos dado la vuelta a la tortilla Sí, que si y no, como te quedas con la tortilla mala. ya, exacto. Y bueno, vamos a volvemos un poco a lo de los talentos y me gustaría hablar contigo los otros talentos, ¿no? El programa de Mil Maneras de Hacerlo solo es solo una de empezar, está vinculada al proyecto elotrotalento.com, bueno, un poco lo que reivindico es esas otras habilidades, talentos, aptitudes, inspiración, conocimiento, herramientas, ¿no? Que hemos tenido que aprender por el camino para sacar adelante nuestro proyecto, el negocio o lo que tengamos entre manos, ¿no? ¿Cuáles han sido para ti, Juanda, esos otros talentos que te han resultado imprescindibles para crear Learning Legendario? Pues yo fíjate que ahí te diría que la escucha es el primero. O sea, escuchar es lo que me ha permitido avanzar y cada cosa que he lanzado ha sido siempre porque he escuchado que había una demanda detrás. Y escucha me refiero a todos los niveles, no solo como conversaciones que podamos tener tú y yo hoy, ¿no? De, pues eso, que eso también al principio, sobre todo cuando empecé en el 2017, tenía muchas conversaciones de ese tipo aleatorias, es decir, con gente que contactaba con LinkedIn, incluso quedaba a charlar,
por ver un poco cuáles las necesidades. Luego, lógicamente, cuando fue creciendo el proyecto, ya me costaba mucho más, ¿no? El tener estas conversaciones por email también con la gente que se suscribe y demás. Pero, por ejemplo, yo se lo sigo preguntando. Ahora, por ejemplo, una de las cosas que me gustaría hacer es escribir un libro y entonces la gente cuando se suscribe a la lista de suscriptores del Legendario, pues también les doy la posibilidad de decir, oye, ¿me ayudas con mi libro? Y en esa pregunta pone, oye, ¿cuál es tu mayor reto a la hora de hacer formación online? ¿No? Y qué te gustaría o qué crees que debería tener un libro de formación online, ¿no? Y entonces con esas dos preguntas que son muy sencillas, tienes un montón de información. O sea, piensa que yo tengo a lo mejor miles de respuestas a esa pregunta y de hecho, bueno, voy escribiendo cosas, capítulos de ese libro, pero lo primero que hago es mirar esas preguntas, porque lo que quiero es responderlas. Si lo que la información, o sea, lo que tengo que escribir está ahí, es que ya me lo han dicho, o sea, no tengo que estar pensando nada más, es decir, la información la tiene, entonces si escuchas, los productos te van a venir solos, igual que lo del tema del Virtual Trainer, que es uno de los cursos que ofrezco, pues igual, ¿no? A raíz de la pandemia me empezaron a llegar muchas preguntas de cómo llevar pues, esas dinámicas al online, de la gente, sobre todo, mucho del entorno coaching, de cómo se podían transformar dinámicas que hacían presenciales al online. Entonces, bueno, pues todo eso me ayudó a diseñar ese producto para ponerlo ahí en marcha. Pero te digo que es sobre todo el tema de la escucha, ¿no? Igual que escucha también es ver qué artículos tienen más visitas, ¿no? Entender por qué. Pues eso también es una forma de escucha. Escucha también es el irte a mirar libros sobre formación, en mi caso, y ver las reseñas de 3 estrellas y ver qué le faltan a esos libros, ¿no? ¿Qué está buscando la gente que no encuentran en los libros? Eso también es escucha. O sea, hay muchas formas de escuchar, no es solo el tener que tener conversaciones uno a uno, que eso también te diría que es la forma más potente, pero bueno, que hay otras formas, ¿no? De hacerlo y yo, vamos a ver, creo que es uno de los talentos esenciales a la hora de montar cualquier negocio. Escuchar, que tiene muchas acepciones, ¿no? Analizar, investigar, ¿no? Lo que tú dices, buscar, preguntar. O sea, Eso es. Para ti es una escucha, es una multiescucha, ¿no? Que se traduce en muchos tipos de acciones. Sí. ¿Y Eso qué es. más? ¿Algún otro talento que hayas Sí, y el otro, el aprender a vender, el enfocar la venta desde el servicio. Yo creo que, hombre, yo eso ya lo había mamado un poco en la empresa. Es verdad que yo cuando me salí de la carrera, pues desde luego, o sea, vendedor es lo último que se me ocurriría trabajar. De hecho, decía, joder, qué cosa más sucia, ¿no? Y estar engañando todo el día a la gente para que te compre. Pero claro, luego cuando entiendes de qué va realmente la venta, ¿no? Y que te das cuenta de que vender es un servicio y que si no vendes al final es como que estás privando a tus clientes de disfrutar de algo que es beneficioso para ellos, cambia todo el enfoque. Entonces, yo ahora los disfruto mucho. O sea, de hecho, la venta mola mucho pues ya no solo por la emoción de generar ingresos y de que la gente valide, ¿no? Que lo que estás haciendo tiene un valor para ellos y que no solo tiene un valor, sino que están dispuestos a pagar por ello, sino que eso precisamente es lo que luego te permite crecer. O sea, al final es que es como... o sea, no vender en un negocio es como no querer comer siendo ser humano o siendo un animal. Es decir, oye, es que si quieres mantenerte vivo, tienes que vender, ¿sabes? Si no vendes, pues nada, pues tendrás un hobby caro y ya está. Pero el problema es que ningún animal ni ninguna persona se mantiene sin comer o sin beber. O sea, nadie se plantearía no dormir o no comer. Pues en un negocio todavía te sorprende ver cómo hay gente que quiere vender, que tiene que tener un negocio, pero no quiere vender, o quiere vender sin esa parte de la venta, ¿no? Entonces, es sorprendente, la verdad. creo que es incompatible, ¿no? Si no es un negocio, si no se vende, no es un negocio. Entonces, escuchar y aprender a vender, ¿no? A vender esas ventas vistas desde el servicio, ¿no? Desde ayudar al otro a tomar la mejor opción para él en ese momento, ¿no? Buenísimo. Sí. Oye. Sí, lo que pasa es que ese discurso, que muchas veces la gente al final, o sea, el problema surge cuando tienes un vendedor que considera que su producto siempre es la mejor opción. Entonces realmente no estás ayudando a la persona. Entonces, si tu producto siempre es la mejor opción, pase lo que pase y te cuenten lo que te cuenten, entonces no estás escuchando tampoco. O sea, es lo que tú dices de ayudar a la mejor opción, cuando la mejor opción a veces sea incluso recomendar a la competencia o recomendar que haga otra cosa totalmente opuesta a tus intereses comerciales. Eso es un gran tema, ¿eh? Porque a veces cuando hay la necesidad de vender, ¿no? Es lo que hablábamos antes, ¿no? O la necesidad de ingresar
Entonces a veces se nos difumina un poco esa ética o esa honestidad de intentar ayudar al otro a tomar la mejor decisión, aunque sea en ese momento no comprarte a ti. Claro. Sí, a ver, en el corto te puede perjudicar, pero en el largo siempre, o sea, te diría que es imposible que no te beneficie. O sea, si Total. tú eres honesto con la gente, o sea, yo de hecho, a mí incluso a veces, ¿sabes? Doctores me llamaban para preguntarme mi opinión porque en ese sentido soy objetivo, es decir, oye, incluso comprando otro tipo de máquinas que no llevo yo, en plan, oye, ¿cuál es tu opinión sobre estos microscopios? Porque saben que les voy a decir, oye, si no es para ti no te lo voy a recomendar, ¿sabes? Y si es para ti te lo voy a decir, entonces... Con esto igual, si a mí me dices un servicio, te voy a... O sea, por eso hago también esas entrevistas. Y si en un punto digo, mira, esto no es para ti, pues no pasa nada, ¿sabes? No es para ti. Hay otra gente que lo hace, si es que ya está, o sea, no pasa nada. Un ejemplo más de que muchas veces lo contraintuitivo es la mejor respuesta. Me encanta. Sí, pero sí que es pensar en el largo. O sea, tú tienes que pensar, quiero ganar en el corto, quiero ganar. Y es verdad que no digo que sea fácil Claro. cuando tu sueldo, o sea, me refiero cuando tu sueldo alimenta a tus hijos y que dependes de comer. Pero que la estrategia de ganar a largo, en general, o sea, tiene mayor retorno, ¿sabes? Que el ir dejando muertos por la carretera o generando desconfianza porque hayas hecho una mala recomendación o la gente. Muy bien. Juanda, llegamos al final. Oye, learninglegendario.com. Lo pondré por aquí, ¿vale? En la pantalla para que nadie se pierda, que se vaya allí, se apunten, vean todo el contenido que tienes, que es exagerado. Oye, hoy que es día 23 de abril, San Jordi, día del libro. Tendrás que recomendar algún libro, ¿no? Sobre formaciones Mira, pues online. lo voy a Sobre coger que la tengo vida. aquí. Te voy a enseñar el último que me he comprado, ¿eh? Un segundo. Vale, De David a Barrera, ver. el formador 5.0. Ole. Yo creo que este es un Wow. libro que acaba de salir, David, un tío muy majete, de David Barrera, que acaba de salir hace muy poquito. Y la verdad que yo con David he hablado y es un tío también que en esta misma línea, en esta misma filosofía, pues también ha hecho este libro que yo creo que está muy bien tanto para la gente que empieza, que a lo mejor quiere saber cómo se plantea, ¿no? Cuando a la hora de plantear una formación para una empresa, una formación cualquiera que tengas que hacer, como también, pues yo, que incluso tengo más experiencia, pues eso, encontrar otras formas de plantearlo, ¿no? Y de hacer las cosas que creo que siempre es interesante también el cuestionarse a uno mismo, ¿no? Sí, cómo lo haces tú y cómo lo hacen otros para ver si puedes mejorar tus procesos y tus planteamientos. Ahí queda, el formador 5.0. Juanda, Eso ¿dónde es. te puede encontrar la gente por estos lares? Pues ahí, donde tú has dicho, en ellegendario.com, ahí Vale, que se suscriban a la lista y a partir de ahí pues ya estamos en contacto y ya les llegará una invitación a la comunidad si quieren charlar y conocer a más formadores que están aquí en la línea. O sea que desde ahí, desde la página web, ya tienen todo perfecto. mi contacto. Oye, perfecto. Muchísimas gracias por este rato de conversación y de compartir. ¿Quieres acabar con algo? ¿Decir alguna cosa más? ¿Algún deseo? No, darte las gracias a ti, Cento, por montar este tinglado, porque sé lo difícil que es montar un podcast y un programa, y animarte a que alcances esas 1000 entrevistas, que sé que Vale, va a haber bajones, va a haber momentos en los que te plantees por qué coño hago esto, por qué dedico tanto tiempo, que ya te digo que es una apuesta a largo plazo, y al final es lo que eso hay que es. pensar, y yo creo que es tanto el aprendizaje que tú te lleves como el que nos llevamos todos escuchando a tus invitados. Eso es. Pues nada, con estos deseos nos despedimos. Un abrazo enorme, Juanda, ¿eh? Venga, cuídate, hasta luego. Hasta luego, chao.